Del Señor sea con todos vosotros, queridos hermanos. Quisiera compartir una palabra del Señor y deseo entrar de lleno al asunto que nos ocupa. Y bueno, veréis, hermanos, quisiera compartir una palabra para cristianos con una madurez en la fe y en la presencia del Señor. Entiendo que todos los hermanos que estáis al otro lado pertenecéis a una iglesia con una trayectoria en el Evangelio bastante grande y extensa. Y bueno, pues os diré que esta palabra no va a resolver todas nuestras preguntas ni todos nuestros interrogantes, pero por lo menos nos dará una inyección de ánimo para caminar una milla más. Quisiera hablaros de un desierto, hermanos. Un desierto que atravesó el Señor Jesús en los días de su ministerio cuando estuvo en la tierra y que forzosamente atravesaremos nosotros como cristianos, pues Él dijo en los días de su carne que en el mundo tendremos aflicción y en ningún momento nos engañó el Señor en eso. Si tenéis una Biblia a mano, os invito a que me acompañéis al Evangelio de Mateo. Vamos a leer el capítulo 3, verso 16 y 17, y luego también leeremos el capítulo 4, versos del 1 al 4, porque considero que estos dos pasajes, aunque pertenecen a dos secuencias diferentes en el Evangelio, guardan una relación entre sí. Dice así la palabra del Señor: que el Señor purifique mis labios para leer su palabra y vuestros oídos para escucharla. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Antes de entrar en este pasaje, quisiera decir algo a manera de introducción en relación a la situación que estamos viviendo. Esta situación que hemos vivido tan difícil, que mejoró hace unos meses y que lamentablemente vuelve a golpear de nuevo, me refiero a la pandemia COVID-19. Y bueno, se ha dicho de paso, hermanos, que pese a las circunstancias que estamos viviendo, nada nos está impidiendo a los cristianos glorificar al Señor y acercarnos a Él en humillación. Queridos hermanos, reconocemos que esta situación que está golpeando a todos los países a escala mundial es una situación inaudita. Nunca antes las generaciones que nos han precedido se habían enfrentado a una pandemia de consecuencias tan alarmantes y catastróficas como la que estamos viviendo en el siglo XXI. Si bien es cierto que en los siglos anteriores, si tiramos del hilo de la historia, otras pandemias han golpeado la población de una manera brutal, por decir o mencionar algunas de ellas. En el siglo XIV, la peste negra, conocida también como la peste bubónica, arrasó prácticamente a toda Europa. He leído estos días que alcanzó su punto máximo entre el año 1347 y el 1353. En 6 años solo en Europa falleció 1/3 de la población, y las estimaciones que hacen los investigadores acerca de esta pandemia se aproximan a 25 millones de personas fallecidas a consecuencia de la peste bubónica. Podríamos hablar de otra pandemia que golpeó el mundo. En el año 1830 llega el cólera
también a Europa, concretamente a la ciudad de Londres, en Inglaterra. En Londres, el cólera llegó a causar 30.000 muertes. Ese virus o esa pandemia, como la queramos llamar, llegó a España 13 años después, en el año 1843, y se calcula que en una década causó la muerte de 300.000 personas. Hubo otra pandemia, hermanos, esta más cercana a nuestra generación, hace aproximadamente 100 años, que se ha llegado a considerar como la más letal de todas las pandemias. Esta fue la conocida gripe española. La gripe española empezó en el año 1918 y terminó con un 10% de la población mundial de aquel tiempo. Se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas como consecuencia de esta pandemia. Queridos hermanos, podríamos hablar de otras muchas pandemias que ha visto la humanidad, como la sífilis, la viruela, la gripe A, el ébola, etc. Pero lo cierto es que esta pandemia, el COVID-19, que es la que está azotando al mundo ahora mismo, no es la primera pandemia que la humanidad ha tenido que soportar, pero si bien es cierto, de todas las pandemias que la humanidad ha visto, y esto es un dato que debemos resaltar, de todas las pandemias, esta es la única, elevando al Señor con total confianza. Y lo que está ocurriendo, la respuesta que recibimos por parte de Dios a nuestras oraciones. Veréis, la Biblia nos enseña que debemos hacer peticiones a Dios cuando oramos. Oraciones de petición, sí. El Señor Jesús dijo en los días de su carne: pedid y se os dará. En otra ocasión dijo: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todos estos versos que os estoy citando nos enseñan que Dios concede las peticiones de sus hijos y nos anima a pedir con esa confianza. Sin embargo, hermanos, no podemos tomar algunos textos de la Biblia y separarlos de todos los demás. El Salmo 119, verso 160 dice: la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Es decir, toda ella, hermanos. Toda la Escritura es la verdad, no una parte. La Biblia es como un puzzle. Valga la redundancia y el ejemplo que voy a poner. Para que aparezca la imagen o el dibujo de un puzzle, hay que encajar todas las piezas. Si falta en el puzzle algunas piezas, no podemos ver con claridad el dibujo del puzzle. De la misma manera, en la Biblia, cada versículo, cada texto, ubicado en su contexto histórico, gramatical, es una pieza del puzzle de Dios para entender, atención hermanos, para entender no todo lo que queremos entender, sino lo que Dios ha tenido a bien revelar. Repito esta frase porque es un concepto muy importante. En la Biblia encontramos la revelación no de todo lo que queremos entender, sino de lo que Dios ha tenido a bien revelar. Y esto evidentemente tiene una base bíblica, lo que os estoy diciendo. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Este verso nos enseña una verdad fundamental. Nos enseña que hay cosas que Dios ha querido revelar y hay otras secretas que Él ha decidido soberanamente guardárselas y no revelarlas. Veréis, hermanos, para que veáis que yo intento predicar con el ejemplo y que no cojo un texto de la Biblia y lo aíslo y aparto de todos los demás, voy a tomar otro texto que también nos enseña esta verdad. Deuteronomio 29:29 fue escrito por Moisés: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas lo revelado para nosotros. Es un texto escrito por Moisés en el Antiguo Testamento. Pero si vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también enseña esta verdad, miles de años después. Escribe su primera carta a la iglesia de Corinto y en el capítulo 13 y verso 12 dice Pablo: ahora
Vemos por espejo, oscuramente, es decir, en el presente. Mas entonces, está hablando de la eternidad, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo está diciendo en este texto que ahora conocemos en parte, es decir, lo que Dios nos ha querido revelar. Pero entonces, cuando lleguemos a la eternidad, conoceremos mucho más de lo que conocemos ahora. Queridos hermanos, el Dios de la Biblia, el Dios con el que estamos tratando, es un Dios infinito, insondable, atemporal, es decir, está fuera de la dimensión del espacio y del tiempo. Por lo tanto, pretender entender todos los misterios de Dios es tan absurdo y tan torpe como vaciar todo el agua del mar con un cubo. Entender a Dios en toda su extensión y plenitud es como tratar de volar hacia el sol con alas de cera, es como intentar iluminar toda la oscuridad de una cueva con una simple cerilla, es como tratar de dominar el viento. Inténtalo, a ver si es que puedes. Con lo cual, hermanos, es cierto que Cristo dijo: pedid y recibiréis. Y es cierto que dijo: lo que pidáis al Padre en mi nombre os será hecho, pero también está escrito en 1 de Juan capítulo 5 y verso 14, un texto que forma parte también del puzzle de la Escritura. Y es este en relación a las peticiones que hacemos cuando oramos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. De manera, hermanos, que esto me lleva a una conclusión. ¿Debemos orar por los enfermos? La respuesta es sí, sigámoslos haciendo, por favor. Es un deber cristiano. ¿Debemos seguir pidiendo sanidad para ellos? Evidentemente que sí. Pero no podemos negar una realidad que estamos viviendo día a día, y es esta: Dios es soberano, y Él en su soberanía tiene la libre voluntad de tomar decisiones según su propio consejo. A unos decide sanarlos y a otros decide voluntariamente no sanarlos y llevárselos a su presencia inmediata para que pasen a mejor vida. ¿La oración tiene poder?, se podrá preguntar alguien. Evidentemente que tiene poder. Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Con lo cual, este texto nos da una base para seguir creyendo con confianza que la oración tiene poder. Pero quiero haceros notar algo. El texto dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Dice que puede mucho, pero no dice que lo puede todo. Dice que puede mucho, pero no dice que lo puede todo. Si la oración lo pudiera todo, hermanos, si la oración lo pudiera todo, el hombre tendría en el ejercicio de la oración un atributo que solo le pertenece a Dios: la omnipotencia. Y el único ser omnipotente que todo lo puede es Dios. Nosotros oramos y que Él decida qué es lo que conviene que nos responda, hermanos. Os voy a poner un ejemplo bíblico, para que sea la Biblia la que nos convenza y no las opiniones de ningún hombre. Hay un texto registrado en el libro de Hechos, capítulo 9, donde dice que había una mujer llamada Dorcas que enfermó y murió. Y ahora dice el verso 40 del capítulo 9 que el apóstol Pedro, sacando a todos, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Aquí vemos en este pasaje que una mujer llamada Dorca muere, Pedro ora y la mujer resucita. Pero hay otro pasaje en 2 de Samuel donde dice que David tenía un hijo enfermo que era hijo suyo y se puso en oración por él para que Dios lo sanara. Y dice el texto de 2 de Samuel capítulo 12 verso 16: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche ayunando en tierra. 3 versos después,
En el verso 19 dice la Biblia que David preguntó a sus siervos cómo estaba el niño y sus siervos le dijeron que el niño había partido a la presencia de Dios. Hermanos, aquí tenemos dos ejemplos bíblicos. Podríamos dar algunos más, pero creo que con estos es suficiente. Aquí tenemos dos ejemplos de dos hombres que oraron, hombres de Dios. Por un lado, el apóstol Pedro ora por una mujer muerta llamada Dorcas y Dios responde la oración de Pedro con un sí y la resucita. Pero por el otro lado, hermanos, vemos a un David que ora por un niño enfermo que es hijo suyo y Dios también responde su oración. Pero la respuesta no es un sí de Dios, es un no. Porque atención, hermanos, atención, el no de Dios también es una respuesta. Repito, el no de Dios también es una respuesta. Lo que ocurre es que la mayoría de la gente solo considera que Dios responde a sus oraciones cuando les dice que sí. ¿Cuánto necesitamos aprender del apóstol Pablo? Él tiene una enfermedad y dice: 3 veces he rogado a Dios que quite este aguijón de mí. Y Dios me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo oró, según el texto bíblico, 3 veces hasta que Dios le dijo que no, porque entendió que el no de Dios también es una respuesta. Para maduros, hermanos, esta palabra es para cristianos maduros en la fe, que entienden que aún el no de Dios nos beneficia. Oremos, hermanos, y clamemos hasta que nos duela. Seamos obedientes y fieles en la práctica de la oración, pero al mismo tiempo descansemos. Cuando Dios responde a nuestras oraciones con un no, Él sabe lo que hace, aun cuando nosotros no lo entendamos, porque como hemos dicho al principio, existen misterios secretos que Dios en el libre ejercicio de su voluntad se guarda para sí, y lo que no entendamos ahora, lo entenderemos algún día en su plenitud. Martín Lutero, uno de los propulsores de la Reforma protestante, llegó a decir un día una frase que conviene recordar ahora. Él dijo: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para descansar en su soberana voluntad. Con lo cual, hermano mío, nosotros debemos orar y al mismo tiempo descansar. Os aseguro, hermanos, que todos aquellos hermanos nuestros en la fe que ya han cruzado al otro lado por causa de esta pandemia o por cualquier otro motivo, que ya han cruzado a la otra ribera, ahora mismo están en la presencia de Cristo. Porque esto es lo que nos enseña la Biblia y lo creemos y nos abrazamos a esa verdad. La muerte no es cesación de vida, sino la separación del alma del cuerpo. De hecho, la Biblia utiliza un término para definir la muerte de los cristianos. Utiliza muchos, pero este es un término que personalmente a mí me encanta. Para definir la muerte de los cristianos, en el Nuevo Testamento, la Biblia describe la muerte de aquellos que se han abrazado a la fe de Jesucristo con el término partir. Por eso Pablo dice: tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y en otro texto dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Saben, hermanos? Los cristianos del primer siglo utilizaron el término partir para definir la muerte de los cristianos, porque ese término se usaba en el idioma griego koiné, que fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, para describir cuando zarpaba un barco. Cuando un barco estaba amarrado al puerto y, hermanos, levantaba el ancla, soltaba las amarras y zarpaba, entonces se decía: ese barco ha partido a otro puerto. Por ese motivo, los apóstoles a la muerte de los cristianos le llaman partida, para dar a entender que los cristianos no mueren. Los cristianos viajan al puerto celestial. Y ahora sí, hermanos, quisiera entrar
al pasaje que hemos tomado como referencia, la Biblia dice que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán y cuando sube del agua el cielo se abre. No quisiera detenerme mucho aquí, pero hay un dato curioso que conviene resaltar y es que dice cuando Jesús subía del agua, el cielo se abrió. Es decir, mientras Jesús permaneció sumergido, es decir, oculto en el agua, el cielo estaba cerrado. El cielo se abrió cuando subió del agua a la vista de todos. Y es curioso este dato. Cristo dijo de sí mismo que Él era la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras la verdad estaba oculta bajo el agua, el cielo estaba cerrado por encima de ella. Fue cuando la verdad salió a flote que el cielo se abrió. Y es que tengo que deciros que mientras la verdad de las Escrituras en su totalidad permanezca oculta, el cielo seguirá cerrado. El cielo no se abre por un decreto de aquellos que se autodenominan apóstoles, tan de moda en el siglo XXI. Estos apóstoles fraudulentos utilizan la declaración y el decreto a su antojo, creyendo que el cielo se abrirá por decretos humanos que pertenecen al campo de la confesión positiva. No, hermanos, el cielo no se abre por un decreto de los fraudulentos apóstoles. El cielo se abre cuando toda la Escritura sale a flote. El cielo se abre, hermanos, cuando se honra la palabra con obediencia y fidelidad. Toda la Escritura, hermanos, toda la Escritura al descubierto. Predicarla toda ella y aplicarla a nuestra vida ordinaria toda ella, no una parte, no la que se ajusta a mis dogmas preferidos y preferentes, no la parte de la Escritura que no pone en entredicho la ortodoxia de las doctrinas intocables de las instituciones, por más reformadas que sean. No aparquemos aquella parte de la Escritura que confronta los vestigios culturales que arrastramos, sino toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia. Permitidme deciros algo que ya sabéis. El poder del Evangelio reside en la Biblia. Una Biblia abierta tiene más poder para frenar la obra de Satanás que 1000 reprendos repetitivos. ¿Quieres que el cielo se abra? Abre la Biblia. Es imposible un cielo abierto con una Biblia cerrada. Una vez, unos jóvenes me preguntaron cuál fue la experiencia más fuerte que había tenido con Dios a lo largo de mi vida cristiana. Ellos esperaban que les dijera que fue el día en que recibí las lenguas, que fue el día en que tuve un sueño, que fue el día que me levantaron de predicador y subí al púlpito por primera vez. Pero mi respuesta fue la siguiente: la experiencia más fuerte que he tenido a lo largo de mi vida fue el día que abrí una Biblia. Sí, hermanos, porque un joven que quiera vivir piadosamente delante de Dios no necesita nada nuevo. Necesita recuperar el Evangelio antiguo, y esto está conectado forzosamente a la palabra del Señor. Porque no lo olvides, el Evangelio es antiguo, y si no es antiguo, no te lo creas, porque no es Evangelio. ¿Sabes lo que tienes para vivir en santidad? Tienes un Dios que existe, un Cristo que salva, un Espíritu que santifica, una cruz para morir a ti mismo y una Biblia que habla. Te pregunto, ¿necesitas algo más? Yo digo que la Biblia es suficiente para vivir confiado y para morir seguro. Oh, hermanos, si alguien de los que está escuchando esta prédica se animara a través de ella a abrir la Biblia, si decides hacerlo, si decides abrir la Biblia, déjame decirte que en breve te verás envuelto en sangre, porque cada verso, cada texto, cada frase de la Escritura grita el sacrificio de Cristo a los 4 vientos. Dice la palabra del Señor que Jesús subió del agua y el Espíritu de Dios vino sobre él. Hermanos, no quiero detenerme mucho porque quisiera llegar a un sitio, pero tengo que hacer aquí un paréntesis forzoso. Hemos dicho que Cristo es la verdad. La verdad subió del agua y el cielo se abrió, y cuando el cielo se abrió, el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Sobre quién vino el Espíritu de Dios? Sobre Cristo, es decir, sobre la verdad.
Porque, hermanos, la operación del Espíritu Santo está vinculada estrechamente a la verdad de su palabra. Muchas veces nos preguntamos por qué el cielo está cerrado. ¿No será porque hay ciertas verdades de la Escritura que necesitan salir a flote? Nos preguntamos por qué el Espíritu Santo no interviene. ¿Por qué no opera? ¿Por qué no se mueve? ¿No será, hermanos míos, porque el Espíritu no trabaja independientemente de las Escrituras, que al fin y a la postre son la verdad absoluta de Dios? Jesús sube del agua, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende. Y la tercera secuencia de este pasaje, quiero que la grabes a fuego en tu corazón, porque de aquí depende la comprensión de todo lo que diré después. Cuando Cristo sube y el Espíritu baja, se oye una voz del cielo que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque de nada, hermanos, de nada se complace más Dios que de Cristo, la verdad al descubierto. Cristo, hermanos míos, es el centro del Evangelio. Él es la piedra angular del cristianismo, es el eje alrededor del cual gira todo el universo. Todo lo que creemos es por amor a Él. Todo lo que hacemos es por amor a Cristo. Todo lo que dejamos de hacer es por amor a Cristo. Cristo es el tesoro más preciado. Cristo es la perla de gran precio. Cristo es el guardián de nuestras almas. La Biblia dice de Él que sus pies son semejantes al bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas, su pecho está ceñido por un cinto de oro, su pelo es blanco como la blanca lana, sus ojos son como llamas de fuego. Él es la roca que dio de beber agua a los hebreos en el desierto. Él es la nube que les protegió del sol abrasador y la columna de fuego que los alumbraba. Este es aquel de quien dice la sunamita: mi amado es blanco y rubio y señalado entre 10.000. Este es aquel de quien dijo el profeta Isaías: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Queridos hermanos, Cristo es precioso, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Si le tienes a Él, tú que me estás escuchando, déjame que te diga algo desde el cariño. Si le tienes a Él, puedes ser feliz sin tener dinero. Si le tienes a Él, puedes ser feliz estando enfermo. Si le tienes a Él, puedes gozar llorando, vivir muriendo, creer sin haber visto. Si le tienes a Él, puedes amar a los que te aborrecen, orar por los que te injurian y perdonar a los que te hacen daño sin guardar resentimiento. Si le tienes a Él, puede que todo lo que te rodea sea amargo y tú sentir que para ti Cristo es más dulce que la miel. Cristo es todo para nosotros. Ahora, hermanos, quiero que os quedéis con esta palabra: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Podemos decir en definitiva que Dios el Padre se complace, se agrada de su Hijo. Pues bien, de este que se complace y de este que se agrada, dice el verso 1 del capítulo 4: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí quería llegar a parar. El mismo Padre que dice que se agrada de Jesús es el mismo que envía su Espíritu en el Jordán y que después de haberlo bautizado lo lleva al desierto. Queridos hermanos, el Espíritu Santo descendió y lo primero que hizo fue llevar a Jesús al desierto. Hay veces que pensamos que el Espíritu desciende solo para que hablemos en lenguas, para que saltemos de gozo y alegría, para que dancemos en el culto y saltemos como becerros de la manada. Pero tengo que deciros una verdad, hermanos: el mismo Dios que se complace y se agrada de nosotros, a veces manda su Espíritu para llevarnos al desierto. Basta de predicadores de salón y corbata que predican un evangelio rebajado, a gusto del consumidor, con mensajes triunfalistas de que todo va a ir bien, apartando una parte de la Escritura. No, hermanos, el Dios de la Biblia utiliza desiertos para despertar a su pueblo. El Dios de la Biblia usa desiertos para levantar clamores, usa desiertos para que su pueblo doble las rodillas, para que su pueblo le vuelva el rostro y no la espalda.
El Dios de la Biblia le habla con cariño a la nación de Israel para recordarle que cuando ella estaba muerta, fue Dios quien le dio la vida, y le habla por medio de su profeta Ezequiel. ¿Y qué le digo, Señor? Dice: profetiza, así ha dicho Jehová el Señor. Israel, tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de todo esto teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste, pero pasé yo junto a ti, oh Israel, y te vi envuelta en tus sangres y te dije: vive. Vive, le dijo el Señor a una nación que estaba muerta cuando la vio envuelta en sus sangres. Pero el mismo Dios que le dice esto a Israel a través de Ezequiel es el mismo que le dice a Israel a través del profeta Oseas cuando Israel se siente cómoda en la tierra prometida, cuando se independiza de Dios porque la situación ya es aceptable, cuando se olvida de Dios porque todo marcha bien. Le habla Dios al profeta Oseas y le dice: pero he aquí que yo atraeré a la nación de Israel y la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. A través de Ezequiel le recuerda que cuando estaba muerta la nación le dio la vida. Pero ahora que ha recibido vida, se ha acomodado tanto que necesita un desierto para despertar. Dios tuvo que llevar a Israel al desierto del cautiverio 70 años. Exiliados en Babilonia sin templo, sin sacerdocios, sin levitas. En Babilonia no había candelabro, no había arca de la alianza ni altar de la proposición. Y es allí en el desierto del destierro cuando escriben el Salmo 137 que dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. El desierto a Israel le hizo recordar Jerusalén. Allí empezaron a valorar el templo, el sacerdocio, los sacrificios. Allí empezaron a entender que el culto en el templo era algo más que un ritual que se sabían de memoria. Dejadme deciros algo, hermanos. Durante muchos años quizá nos han dicho que Dios nos va a llevar a lo más alto, que nos va a poner en primera fila, que nos va a hacer famosos y que vamos a ser el ombligo del mundo. Pero quiero deciros algo que no es tan popular. El Dios de la Biblia nos va a llevar a desiertos. Hemos estado muy cómodos todos estos años, hermanos. Llevamos mucho tiempo que las cosas nos van demasiado bien y aunque esto no es malo en sí mismo, ha provocado que el pueblo de Dios se duerma. El ganar dinero, las vacaciones, disfrutar del verano cuando llega y de la Navidad cuando toca ha trastocado la vida espiritual de muchos creyentes. Hermanos míos, dejadme abriros el corazón. Llevo una temporada muy buena, gracias a Dios, y me siento muy agradecido por ello. Llevo unos cuantos años, muchos años, con la familia sana. Tengo mi casa, mi coche, un trabajico estable. El Señor me ha concedido el regalo de pastorear iglesias sirviéndole. No tengo problemas para llegar a fin de mes. Pero sabéis que, hermanos, esta situación me está enseñando en 5 meses más que todos los libros de teología que he leído en varios años. Este desierto nos va a enseñar muchas cosas, hermanos. Nos va a enseñar que el dinero sirve ahora de poco porque el que lo tiene no puede salir a gastarlo. Esto de que nos hayan cerrado los locales o que nosotros los hayamos cerrado por prudencia nos va a enseñar el valor que tiene ir al culto, que últimamente se había convertido en rutina, y la rutina profana lo santo. Este desierto nos va a enseñar el valor que tiene dar un abrazo, que ahora no podemos darlo. El regalo, hermanos, de ver sonreír a la gente, el tacto de un apretón de manos, la bendición de la libertad de poder salir a la calle sin temor. ¿Cuántas veces nos hemos quejado por la monotonía de la vida, hermanos? Sí, literalmente quejarnos por una vida monótona, y hemos levantado quejas. Me levanto por la mañana, voy al mercado o al trabajo, volver de trabajar, me siento a comer, un rato de culto, echo a dormir y vuelta a la rutina. Bendita monotonía, hermanos.
Bendita monotonía, ojalá viniera mañana como hace 6 o 7 meses la teníamos. Echo de menos cosas tan simples y tan sencillas que no valoraba hasta que las hemos perdido. Echo de menos el café de la mañana en el bar sin temor a ser contagiado. Echo de menos hacer lo que siempre hacemos, los abrazos en el culto, las risas después de las reuniones, mirar a la gente a los ojos desde cerca y transmitir un mensaje de esperanza. ¿Cómo se valoran las cosas cuando se pierden? Dice el verso 2 del capítulo 4 y voy cerrando. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Os acordáis de lo que ocurrió en el río Jordán cuando Cristo fue bautizado? El cielo se abrió, el Espíritu Santo vino sobre él, se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, Satanás también escuchó esta voz. También escuchó la voz del Padre como decía que se complacía, que se agradaba de Cristo. Y ahora viene al desierto a tentar a Jesús y sembrar dudas en su corazón. Si se complace de ti, ¿por qué te lleva al desierto? Si se agrada de ti, ¿por qué permite que ahora pases hambre? Si eres su Hijo amado, ¿por qué no aparece ahora en este momento de necesidad? Si eres obediente a tu Padre, ¿por qué te mete en desiertos? ¿Por qué permite que sufras? ¿Por qué permite esta aflicción? Di que estas piedras se conviertan en pan y sal del desierto. Puedes hacerlo. No sé si te suenan estas palabras. ¿Pero acaso no está Satanás en esta situación que estamos viviendo, intentando sembrar dudas en nuestro corazón para robarnos la fe y que dudemos de la bondad de Dios? Si sois cristianos, ¿por qué estáis sufriendo? Si sois cristianos obedientes, ¿por qué estáis en este desierto? Quiero advertiros, hermanos, que no podemos permitirle al enemigo que saque partido de todo esto. Y quiero darte un escudo de protección contra los dardos del enemigo. La tentación más sutil de Satán es hacer dudar a los cristianos del amor de Dios cuando atraviesan desiertos. Y cuando estés en un desierto, no lo olvides, intentará ponerte las cosas fáciles para que salgas rápidamente de él. ¿Estás en el desierto, Jesús? Utiliza tu poder para convertir las piedras en pan y sal de él rápidamente. Hermanos, no podemos negar la realidad. Es cierto que estamos en un desierto, que tenemos temor a salir a la calle y a contagiarnos, que la situación del mundo actual es dolorosa, pero os recuerdo que este desierto no va a durar para siempre, porque los desiertos no son eternos, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Israel estuvo en el desierto 40 años. 40 años en el desierto, nosotros llevamos 5 o 6 meses. Ellos estuvieron 40 años, pero ¿sabes qué? Dios no abandonó a su suerte a Israel durante su peregrinaje a la tierra prometida, como tampoco nos abandonará a nosotros en este trayecto rumbo a la ciudad celestial. Cuando Israel tenía frío, Dios enviaba una columna de fuego para calentarles. Cuando hacía calor, Dios enviaba una nube gigante que diera sombra a más de 2 millones de personas. Cuando tenían sed, Dios sacaba agua de la roca. Cuando tenían hambre, Dios enviaba maná. Cuando querían carne, Dios enviaba carne. Y aunque el desierto fue largo, tedioso, duro, estremecedor, Dios los guió y al fin entraron a la tierra prometida. Porque Dios no abandona a los suyos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho en su palabra: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Él ha dicho: aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas, porque yo estoy contigo. Si eres hijo de Dios, le dice Satán a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás vino a Cristo en su momento más débil, en sus horas más bajas, cuando tenía hambre. Después de 40 días sin comer, le ofrece la oportunidad de usar su poder para convertir las piedras en pan. Satanás quiso ponerle las cosas fáciles a Cristo. 40 días sin comer tendrás hambre. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Activa tu poder. Sal de este desierto. Activa tu poder para saciar tu hambre. Ha venido Dios estos 40 días a saciar tu hambre, a darte un cacho de pan, a sacarte de este desierto. ¿Acaso no dijo en el Jordán que se complacía de ti? Mírate, tienes hambre y no viene, no acude, no te socorre.
Y no son estos los pensamientos que quizá le hayan venido a alguno estos días. Mírate, 6 meses en el desierto, 3 de ellos encerrados, y esto no se acaba. ¿Dónde está Dios? ¿No eres cristiano? Satanás utiliza el desierto para provocar en nosotros una raíz de amargura y de rebelión contra Dios. Dios lo usa para procesarnos, para madurar nuestra fe, para que despertemos, para crear en nosotros dependencia de Dios. Pero Satán va a venir con sus dardos de fuego para intentar crear en nosotros una raíz de amargura. ¿No fue esto lo que le ocurrió a Job? Satanás utilizó a su mujer para revelar el corazón de Job cuando lo perdió todo. Y cuando, después de haber perdido los hijos, la riqueza, el ganado, los jornaleros, toda la vida que había construido durante años se desmoronó como un castillo de naipes en un día. Su mujer lo ve de rodillas y le dice: todavía retienes tu integridad, aún permaneces fiel en el desierto. Sal del desierto ya. Y Job responde: como cualquier mujer fatua has hablado, aunque él me mate, en él esperaré. Termino y cierro, hermanos, dejando de este desierto. Ese escudo es el mismo que utilizó Jesús. ¿Sabéis cuál es? Satanás dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El escudo es la palabra. El escudo es la escritura. El escudo es abrazarte a la cruz, vivir de rodillas y creer lo que Dios ha escrito en su palabra. Ánimo, hermanos, este desierto no va a durar para siempre. Que Dios os bendiga ricamente y recibir un fuerte abrazo en el nombre del Señor.